Shaburrux presenta Ecos de terror. Cantus silentium, somnia verum, lumen ignis, umbra perpetua. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más. Yo soy el nigromante y esta noche seré el centinela. Hoy seremos testigos de un relato que desafiará sus mentes, que perturbará su tranquilidad y que probablemente los acompañará mucho tiempo después de que enciendan las luces. Vayamos pues a escucharlo, si es que se atreven. Una vez más, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Durante la pandemia, mi madre fue hospitalizada por un caso grave de COVID-19. Tras 15 días internada, le dieron el alta y finalmente pudo ir a casa. Siendo yo la mayor de 3 hermanos, tomé la iniciativa de quedarme en la casa de mi abuela con ella. Se acercaban las fechas de noviembre y, como es tradición en un gran número de hogares mexicanos, colocamos la ofrenda del Día de Muertos. Habían sido semanas muy difíciles para la familia y, de alguna manera, buscábamos retomar un sentido de normalidad para todos. No mucho después de haber puesto la ofrenda, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Lo primero que recuerdo es que empecé a encontrar los restos de nuestros vasos de vidrio en el piso, rotos. Luego ya no solo encontraba los vasos, sino que escuchaba como si alguien los arrojara directamente al suelo o los rompiera deliberadamente. Me escondían objetos, como la escoba después de barrer y hacer limpieza de la casa. Era imposible que alguna de nosotras fuera responsable. Mi abuela es una mujer mayor, ya pasa de los 90 años, y no tiene la agilidad para moverse de tal modo que yo no pudiera darme cuenta de que estaba por ahí. Y mi mamá estaba aún convaleciente en cama después de haber salido del hospital. Luego de esto, comenzamos a escuchar voces a diferentes horas del día y de la noche. Se sentía como si alguien o algo estuviera detrás de nosotros. Mi abuela se espantó mucho cuando a eso de las 3 de la madrugada escuchó la voz de un hombre diciendo: «Ya vámonos, Mari», al tiempo que podía sentir como si alguien se estuviera sentando a los pies de la cama. Tratando de ser la voz de la cordura, adjudiqué todas las experiencias a la coincidencia e incluso quise atribuirle un poco a la senilidad de la abuela. En cualquier caso, trataba de mantener una veladora prendida para la Virgen, más por mi mamá y mi abuela, que son muy devotas. Sin embargo, los eventos siguieron y era curioso, por así decirlo, que cuando algo extraño sucedía, parecía como si la veladora estuviera apagada. El punto más crítico, o la cereza en el pastel, por así decirlo, llegó después de haber soñado algo espantoso una noche. Llámenlo coincidencia si quieren, pero esa noche hubo luna roja, y no puedo evitar relacionarlo, sobre todo porque mi hermano siempre ha sido muy observante de esas cosas, y de alguna manera sus ideas influyen en mí. En mi sueño, yo estaba rodeada por varias mujeres que hablaban en una lengua extraña. Yo imagino que era latín. No las podía ver, solo escuchar, pero sabía que estaban alrededor de mí. Estaba muy asustada, y a lo único que podía aferrarme era una cruz de madera que había en mi cama, y me esforzaba mucho en concentrarme para poder rezar. A medida que se intensificaban mis plegarias, lo que recitaban esas voces también se hacía más intenso, tomando un tono más macabro y ominoso. Me di cuenta de que estaba dormida, y trataba de despertar y abrir los ojos, pero me era imposible. Finalmente logré despertar, y de nuevo, quise adjudicarle todo a una explicación razonable. Un caso más de parálisis del sueño, me dije a mí misma. A la noche siguiente me costó mucho trabajo dormir. Mi esposo estaba ahí conmigo, y eso me daba cierta tranquilidad.
pero aún no superaba la pesadilla de la noche anterior. Me quedé dormitando un rato hasta que pude ver, con mucha claridad, la silueta de una mujer de negro al pie de la cama. Tenía un velo negro en la cara, por lo que no se le veía el rostro. Apenas pude moverme lo suficiente para intentar despertar a mi esposo y pedirle ayuda, diciéndole que había alguien ahí parada frente a nosotros. Cuando él se levantó a revisar, no había nada. Y finalmente pude romper en llanto desahogándome. Después de eso ya no quise seguir viviendo ahí. Tras 6 meses de estar apoyando para la recuperación de mi madre, decidí regresar a casa con mi propia familia. Siempre me inquietó el porqué de esas experiencias. De niña nunca me pasó nada en casa de mi abuela, y no entendía por qué ahora sucedía todo esto. Mucho tiempo después, mi papá me contó que mi abuelo era practicante de brujería y muy creyente de la Santa Muerte. A mi abuelo le dispararon por accidente, y según mi papá, muchas de las cosas que ahí pasaban podrían ser porque la abuela conservaba la pistola en cuestión, lo que de alguna manera mantenía aferrado al abuelo y otros espíritus. Si bien a mi abuela y a mi madre no les he contado nada de lo que relato aquí, a papá le confesé todo, debido a que él posee una percepción muy aguda para estos asuntos y ha experimentado muchos fenómenos, que espero compartir en un futuro. Hemos concluido el relato de hoy. A medida que se preparen para volver, les insto a abrazar la oscuridad y a enfrentar sus miedos con valentía. Que esta historia les siga persiguiendo en sus sueños y les haga apreciar la belleza de la luz, incluso en la más profunda de las noches oscuras. También les invito a dar like a nuestro contenido, compartirlo y suscribirse en todas nuestras redes si es que no lo han hecho. Dulces sueños. Ecos de terror.